Buenas noches con todos. Somos el grupo número 4 de Historia y Filosofía del Derecho. Hoy vamos a debatir sobre lo que es la colonización americana y el derecho indiano. Tenemos dos grupos de panelistas, los que están a favor y en contra. Les voy a dar una pequeña introducción de lo que es la colonización americana, que es la expedición de Colón cuando llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas, y el 5 de diciembre del mismo año, Colón llegó a la isla de la Española, que está actualmente dividida por dos países, que son República Dominicana y Haití, en donde se estableció la primera colonia europea, en Ayayala. Posterior a eso, en diferentes viajes que realizaron los españoles, fueron estableciendo pequeñas colonias, primero en el archipiélago de Antillas y después en tierra firme, lo que conocemos actualmente como el continente americano. A continuación vamos a presentar los que van a debatir los dos grupos de a favor y en contra. Tenemos la participación de nuestra compañera Marcia Germán. Listo. Muchas gracias. Bueno, hablando de la Revolución Americana, podría decirles que cuando vinieron los españoles a realizar la conquista en América, fue muy buena esta conquista porque trajeron la civilización, trajeron la religión y buenas costumbres, lo cual aquí en América no lo teníamos. Aparte de eso, una vez que ya nos civilizaron, empezaron a revisar y a explotar los metales preciosos, lo cual nos demostró que somos un continente rico en todo lo que tenía la naturaleza. Nos enseñaron también a contribuir con los diezmos, y esto era para que nos puedan dar un beneficio espiritual, puedan cuidar y puedan evangelizarnos a los americanos que estábamos en las tierras que iban conquistando. Entonces, para mi punto de vista, fue bastante bueno la conquista porque nos vinieron a civilizar y ahí nos dejaron ya implantados buenas costumbres aquí en América. Seguimos con la participación de nuestra compañera María Vicenta García. Buenas noches. Es verdad lo que dice nuestra compañera Marcia. Nos civilizaron, así como nos enseñaron muchas cosas. Pero no hay que olvidar que así mismo nos esclavizaron. Y no tan solo eso, los indígenas que se negaban a aceptar sus reglas, los mataban sin piedad alguna. Y no solo contando con eso, los que cedían y aceptaban sus reglas y leyes eran explotados brutalmente, hasta el punto de que algunos morían de cansancio. Y para que los indígenas siguieran y se mantuvieran en orden y siguieran trabajando, los pocos que sobrevivían los alimentaban con coca y alcohol para que se mantuvieran en su trabajo, se mantuvieran activos en sus labores, algo que perjudicaba mucho a la salud de nuestros indígenas. Hasta aquí. Muchas gracias. Seguimos con la intervención de nuestro compañero Sandro Encarnación. Muy buenas noches, compañeros. Respecto a la Revolución Americana, yo voy a comentar a favor que en el año de 1542 se introdujo una ley conocida históricamente como las leyes nuevas, las cuales fueron implementadas para derogar o eliminar las encomiendas y toda forma de esclavitud de los indígenas por orden directa de la corona, adjudicando o entregando a la esclavitud de los indígenas y religiosos la labor de enseñanza, custodia y adoctrinamiento de los naturales. Sin embargo, la introducción de la nueva ley provocó el descontento de los encomenderos, quienes, encabezados por Gonzalo Pizarro, iniciaron una rebelión en Perú, las cuales las magnitudes de la revolución obligaron a la corona a renunciar en prohibir la encomienda. No obstante,
el declive, que es pérdida de fuerza en la población indígena, y la llegada de mano de obra esclava hizo que la encomienda desapareciera por sí sola. Gracias. Seguimos con la intervención de Nayeli Dueñas. Buenas noches. Es cierto que en 1542 se introdujo esta ley, conocida historiográficamente como leyes nuevas. Esta ley manifiesta que así como los indios, negros y otros fuesen liberados del vínculo de la ignorancia y la adoración de sus dioses, para integrarse como verdaderos seres humanos, y que gracias a aquella disciplina y transformación adquirirían todo lo mencionado. En este sentido, son muchas las visiones que se aprecian, puesto que esta ley desprende que ellos hayan sido arrasados de sus tradiciones, que tengan desventajas, hasta un punto que negaron la coexistencia entre las diferentes castas, entre blancos y criollos, creando un odio y competencia entre ellos. Entonces, aquellas normativas no fueron más que un poder o autoridad que ellos imponían hacia los indios. Y aunque dichas leyes manifestaban brindarle protección, hicieron todo lo contrario. No cumplieron con lo que las normas decían. Seguimos con la intervención de Carla Delgado. La Revolución Americana trascendió mucho más allá de Norteamérica y atrajo la atención de algunos intelectuales de la política en todo el continente europeo, idealistas notables que se unieron a este grupo para afirmar ideas liberales que se esperaban trasladar a sus propias naciones. Su éxito reforzó el concepto de los derechos naturales en todo el mundo occidental y fomentó la crítica racionalista de la Ilustración contra el viejo orden identificado en torno de la monarquía hereditaria y de una iglesia oficialmente impuesta. En un sentido muy real, fue precursora de la Revolución Francesa, pero sin la violencia y el caos que esta última, porque tuvo lugar en una sociedad que ya era esencial liberal. La Revolución Americana fue un comienzo, no una consumación. Ahora contamos con la participación de Jonathan Delgado. Buenas noches, compañero. Hasta el momento he escuchado cada una de sus opiniones a favor y en contra, pero yo mantengo una postura en contra de la Revolución Americana, a pesar de que esta ha sido considerada como uno de los hechos históricos más relevantes dentro de los pueblos americanos, al ser considerada como uno de los acontecimientos liberales que predominaron en el siglo XVIII. No debemos olvidar que estos también originaron muchos combates armados con una desventaja de los pobladores americanos latinos con los españoles. Recordemos que los españoles trajeron a estas tierras el arma de fuego, la pólvora, mientras que nuestros nativos americanos contaban solo con lanzas y armas que habían sido fabricadas con materiales, con materia prima del territorio, ¿no? Para muchos ciudadanos, si nosotros nos ponemos a conversar y aquí tenemos compañeros que están a favor, esta revolución marcó un hito histórico porque rompió el yugo español que en ese entonces marcaba de manera muy predominante cada una de las acciones dentro de los territorios que habían sido conquistados por españoles, ¿no? Sin embargo, después de ello, a pesar de que se revolucionaron, hubo la Revolución Americana y esta contrajo o conllevó a tener otro tipo de revoluciones en otros territorios, las poblaciones siguieron manteniendo muchos hechos tradicionales que impusieron los españoles a nuestra tierra, como por ejemplo la religión. A pesar de que nos revolucionamos, mantuvimos esa costumbre, nos quedamos evangelizados, entonces la Revolución Americana lo único que hizo fue una reducción dentro de la población, donde hubo gran pérdida humana de nuestros pobladores y un derramamiento de sangre total y brutal. Y igual nos mantuvimos con las costumbres españolas. Por eso yo estoy totalmente en desacuerdo y en contra de los hechos que se suscitaron con la Revolución Americana, compañeros.
Seguimos con la intervención de Andrea Delgado. Para concluir con este tema, se puede decir que, con la llegada de Colón y los antecedentes propios de la Revolución Americana y el derecho indiano, nació formalmente 3 meses y medio antes de que zarpara del puerto de Palos de Moguer, durante su primer viaje a lo que posteriormente serían las Américas, y cuyas capitulaciones emitidas al almirante y a los reyes católicos establecieron en su momento las bases jurídicas con las que gobernaría el territorio habría descubierto y reclamado por la corona española. Los documentos de carácter jurídico procuraban mantener la dignidad y autonomía de los habitantes, con los que se intentaba establecer un sistema de comercio y obtener así beneficios económicos en los posteriores viajes que realizaron los españoles, lo cual, con el paso de los años, se degeneró en una brutal conquista y posterior acogimiento de un sistema de esclavitud, donde los indígenas asumirían la carga laboral hasta la llegada de las leyes nuevas, que abolirían la esclavitud por orden directa del rey, misma que fue aplicada como estrategia para mitigar los levantamientos de los pueblos nativos en contra de los españoles. Con la adopción de la fe católica como herramienta pacificadora al sentido evangelizador del derecho indiano durante la conquista, tuvo como finalidad mantener el dominio y la hegemonía de la corona entre los habitantes, cuyas sociedades y costumbres fueron diezmadas ante el rechazo mayoritario de la evangelización de los grupos indígenas, que posteriormente se convertirían al cristianismo. Fueron los precursores del sistema jurídico, cuyos estatutos tratarán de establecer igualdad a todos los segmentos de la población, aplicando una gran cantidad de disposiciones legislativas. Ahora les voy a dar una pequeña introducción de lo que es el derecho indiano y a continuación a eso vamos a seguir debatiendo asimismo con los puntos a favor y en contra. El derecho indiano es aquel derecho que se rigió en las Indias Occidentales durante el periodo de dominación de la corona española. Este derecho nace con las llamadas capitulaciones de Santa Fe, donde se establecieron las bases jurídicas que habían de gobernar el mundo colonial. Ahora contamos con la intervención de María Vicenta García. María Vicenta, no te escuchamos. Es verdad lo que dijo nuestra compañera Andrea, que el derecho indiano surgió en las Indias Occidentales durante el periodo de la corona española. Y sabemos asimismo que nos trajo muchas ventajas. Entre ellas está que obtuvimos el derecho de recuperar nuestras costumbres, recuperando así algo de lo que habíamos perdido anteriormente. También teníamos el derecho de expresar nuestras costumbres sin perjuicio, claro está, siempre y cuando no contradiga la fe católica. Gracias. Seguimos con la intervención de Marcia Germán. No te escuchamos, estimada Marcia. Perdón, ya, ahí. Gracias por darme la palabra. Sí, no estoy tan de acuerdo con la acotación que hizo nuestra compañera María Vicenta García, debido a que, bueno, nuestras costumbres lo teníamos antes. Sin embargo, estas leyes, este derecho fue realizado igual por los conquistadores, por los españoles, y si nos querían dar algunos derechos, siempre no debían salirse de la religión católica, y si es que no estaban de acuerdo en alguna ley o algún derecho, tenían que consultarle al rey. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar de este derecho? Que a la final siempre se hacía lo que indicaba la corona española, y lógicamente no iban a darnos beneficios en estos derechos, sino al contrario, siempre se van a mantener con el tema de la dominación y haciéndonos ver como que los americanos siempre vamos a estar al mando y como sirvientes de los españoles.
Entonces, por ese motivo no estoy de acuerdo con la acotación que hizo la compañera María Vicenta García. Tenemos la participación de Nayeli Dueñas. Está claro que el derecho indiano marcó históricamente este periodo con gran influencia positiva. Es decir, el derecho indiano como objetivo primordial fue en buscar justicia. Entonces este sistema se adaptó como anillo al dedo, puesto que dictó una ley a favor que permitiera retomar sus costumbres y tradiciones. Es decir, esta ley indiana le daba su lugar o lo que le correspondía a cada uno. Por ello, destaco que esta doctrina trajo consigo una ventaja relativamente notable y esperanzadora que mantuvo una relación pacífica. Tenemos la opinión de Sandro Encarnación. Desde mi punto de vista, con respecto al derecho indiano, en las denominadas capitulaciones, donde se establecieron las bases jurídicas que habían de regir el planeta colonial, eran capitulaciones, concesiones con tiempo reducido. Es decir, eran acatamientos, que significa permisos limitados de tiempo para su ejecución, como armar naves, acomodar tripulación, obtener bestias y herramientas para el trabajo de la tierra, ordenar religiosos para la propagación de la fe. En caso de que esto no se alcanzara en el tiempo definido, la capitulación quedaba anulada. Seguimos con la participación de Jonathan Delgado. Bien, compañeros. Yo mantengo, en respecto al derecho indiano, mantengo mi postura a favor, que va al opuesto de mi postura en contra que mantuve con la Revolución Americana, dado que el derecho indiano fue instaurado con la época de la colonia o de la conquista. En esta, los pueblos nativos tenían un marco jurídico que era denominado leyes de las Indias y que habían sido desarrolladas con una finalidad. ¿Cuál era esta? La de regir las conductas dentro de los nuevos dominios de España que se habían hecho sobre América. Y tener claro que esto ocurrieron a partir de 1492 con el primer viaje de Colón, y algunos historiadores mencionan de que esto fue 3 meses o 3 meses y medio mucho antes, ¿no? Pero sin embargo, la importancia que el derecho indiano marcó dentro de los territorios nativos americanos fue que se instauró una línea fundamental en la concesión de leyes y normas para regir una conducta pacífica y de tranquilidad dentro de los indígenas. También tenemos que tener claro que el derecho indiano ha dado la pauta o fue el artífice de la evolución de los diferentes tipos de derechos que tenemos en la actualidad y que aún mantiene sus bases en el derecho indígena o que nosotros lo conocemos como el derecho consuetudinario, que en el Ecuador los pueblos nativos lo mantienen y lo practican en la actualidad, ¿no? Compañera Carla Delgado, tiene la palabra. Bueno, sabemos que el derecho indiano nació formalmente 3 meses y medio antes de que Cristóbal Colón zarpara el puerto de Palos de Morgue en su primer viaje de descubrimiento, y casi 6 meses después de que llegara a las Islas Guanahague. Su certificado de nacimiento fue en un convenio, las capitulaciones de Santa Fe, fechadas el 17 de abril de 1492. En ellas y en otros documentos despachados en los días sucesivos, el almirante y los reyes católicos establecieron las bases jurídicas con las que iban a gobernar a un mundo desconocido, el Nuevo Mundo. Como es lógico suponer, en dichas capitulaciones no se tomaron en consideración las peculiaridades del territorio que, una vez descubierto,
se pretendía gobernar. Por tal razón, el primer documento jurídico destinado a regir en las Indias Occidentales se basó en otros principios. Pero, ¿cuáles fueron estos principios? La respuesta es evidente. Los contenidos en el derecho medieval castellano, en tránsito de medioevo del modernismo, así como los derivados de la escasa experiencia obtenida por España en sus primeros contactos y conquistas en las Indias de la costa africana, en especial en las Canarias. Y ahora por último tenemos la intervención de María Fernanda García para concluir ya esto. Ok. Bueno, estimados compañeros, haciendo un análisis de todo lo que aquí hemos aportado en el debate, debemos comprender que el derecho indiano nació justamente de la necesidad de normar la relación de convivencia que ahora se había establecido en tierras conquistadas por los españoles, que en efecto se redactaron anteriormente para un mundo que se desconocía, pero cuando llegaron a la práctica encontraron un espacio de conquista que jamás imaginaron. Unas culturas aborígenes, unas costumbres diferentes, una ciencia y conocimiento ancestral que para ellos fue descartado en base a la educación que venían manteniendo. Y pensemos en qué tipo de educación, porque la gente que acompañó a Colón no era la más culta de España, justamente la que vino para acá, sino más bien lo más vil de su sociedad, y trajeron esa vileza y sacaron lo peor de su humanidad en la explotación a nuestros aborígenes y a los indios, que fueron quienes sufrieron finalmente todo este triste desenlace disfrazado de evangelización. Por lo tanto, este derecho se vistió como un derecho evangelizador, asistemático, casuístico por conveniencia, y teniendo elementos fundamentales que luego dieron paso al derecho castellano y derecho indígena, pero y respetando muchos derechos fundamentales que son los derechos humanos. Bueno, creo que hay mucho que debatir sobre esto todavía. Cuán bueno o cuán malo fue, solo lo juzgará la historia, pero hasta aquí hemos dado nuestras opiniones y les agradecemos el haber participado también en este debate. Muchas gracias, compañeros.